nos vamos a gozar con la palabra del Señor, que va a tocar a cada uno de los corazones que vino triste, a cada uno de los corazones que vino atribulado, y aquellos tristes, aquellos corazones que tal vez han venido agobiados. Amén. ¿Alguien viene a escuchar palabra de Dios a esta iglesia? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, bendito sea Dios. Hermanos, nada más le voy a pedir de favor que guarden sus celulares, que si pueden póngalos en modo avión para que esa palabra caiga con más potencia en su corazón y en su mente. Amén. Nos vamos a olvidar un rato del celular acá. Amén. Bueno, quiero que todos abran su Biblia. A ver, quiero que todos alcen su Biblia. Amén. Gloria a Dios. La mayoría trae su Biblia. Y quiero que me acompañen al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo del 10 al 13. Cuando todos los tengas, me dice un glorioso amén. Y todos nos ponemos de pie para leer la poderosa palabra de Cristo Jesús. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al versículo 13. Amén. Amén, ya todos los tenemos. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Este versículo, Filipenses 4:13, la mayoría yo sé que lo conocemos, pero muchos lo tomamos de una manera equivocada. Muchos tal vez lo andan en su carro, pero no sabemos de dónde proviene ese poderoso versículo que Pablo escribe en la iglesia de los Filipos. Aunque Pablo todo esto lo escribe en la cárcel. Amén. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos vamos al versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos, porque ahorita viene una palabra poderosa. Amén. Bueno, hermano, yo sé que Dios puso esta palabra en mi corazón, y yo sé que hoy ha sido el tiempo correcto en el que Dios puso para dar esta palabra a cada uno de ustedes. Amén. Dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Pablo escribe esta palabra de Dios en la cárcel. Todos sabemos de que Pablo era un apóstol, el apóstol que más sufrió para predicar el evangelio, en la que algunos tal vez de nosotros
no soportaríamos todo lo que Pablo vivió en esa época. Pablo era un hombre apedreado. Pablo era un náufrago. Pablo era un hombre en el que todos, en donde predicaba la palabra, Pablo era apedreado. Pero sin embargo, Pablo se fortalecía en el Señor. Por eso decía Pablo, aunque este cuerpo exterior se vaya desgastando, aunque este cuerpo exterior se vaya terminando, pero eso no me importa, decía Pablo, porque lo único que me importaba era cómo mi interior se iba fortaleciendo, cómo mi interior se iba renovando cada día. Iglesia amada, dice Pablo que tal vez la iglesia de Filipos podría estar solícitos. Pablo sabía de que la iglesia de Filipos tenía la, ¿cómo se dice? Tenía la voluntad de llevar una ofrenda a Pablo. Pablo ya sabía, pero Pablo lo quería poner a prueba. Hasta dónde llegaba la iglesia de Filipos para poderle llevar una ofrenda agradable a Dios, a Pablo estando en la cárcel. Hay veces que tal vez nosotros no vamos a estar en una cárcel físicamente, pero vamos a estar encarcelados espiritualmente. Vamos a estar encarcelados en donde ya no vamos a querer saber nada de Dios. Y ahí es donde Dios nos va a probar para ver qué tanta fe tenemos en Él, para ver si nos decaemos o si nos fortalecemos más en su presencia. Decía Pablo, estabais solícitos. Pablo sabía de que ellos tenían esa iniciativa de que ellos le podrían llevar una ofrenda. Pero Pablo quería probar su generosidad que la iglesia de Filipos tenía hacia él. Pero Pablo dice, me gocé. No dice Pablo, me entristecí. No dice Pablo, me agobié. No dice Pablo, lloré. Al contrario, Pablo dice, me gocé cuando ellos estaban solícitos, aún estando en la cárcel. Pero dice la palabra de Dios, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre que pasaba hambre. Era un apóstol que pasaba necesidades. Era un hombre que pasaba, tal vez a veces no tenía economía, tal vez tenía economía. Gloria a Dios, porque más de alguno de todos nosotros hemos pasado por eso. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Pablo no dice, he aprendido a estar triste. Pablo no dice, he aprendido a llorar. Pablo no dice, he aprendido a reprocharle al Señor, porque a veces le decimos al Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿por qué el otro? Señor, ¿por qué tanta prueba? No, iglesia amada. Al contrario, le digamos al Señor, gracias Señor, porque estoy pasando cada uno de los procesos, porque estoy pasando cada una de las pruebas que tú me has mandado. Cualquiera que sea mi situación. Yo sé que más de alguno de los que están acá han pasado escasez económicamente, tal vez de trabajo, tal vez en sus finanzas, problemas, angustias, agobios, tribulaciones. Pero déjeme decirle de que hay un Dios que le va a proveer. No se angustie, no se desespere, porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. No se desanime, yo les animo. Por eso dice la palabra de Dios, primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido.
No nos manda que busquemos una cantina. No nos manda a que vayamos a tomar, a que vayamos a drogarnos. Sino que manda a que primero busquemos el reino de Dios, que es el que nos da la vida eterna, que está en los cielos. Amén. Dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidades. Pablo, como le comentaba, Pablo ya estaba acostumbrado a que él pasaba hambre. Pablo estaba acostumbrado a padecer necesidades, a padecer de escasez, a padecer abundancia. A Pablo no le importaba si comía o no comía, porque Pablo lo que le interesaba era fortalecerse espiritualmente en el Señor. A Pablo no le interesaba si comía o no comía. A Pablo lo que le interesaba era que tenía un llamado de Dios, y ese llamado de Dios lo iba a llevar a la eternidad. Por eso dice en el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, 17, 18, porque esta leve tribulación momentánea no se compara al mayor peso de gloria que me va a llevar Dios a la eternidad. Amén. ¿Por qué esta leve tribulación momentánea? Porque para llevar al peso de gloria debemos pasar un sufrimiento que es aquí en la tierra. Pero no un sufrimiento que es causado por usted mismo. Allá, que Dios le ayude, como decimos en México. Sino que vamos a sufrir así como sufría Pablo predicando el evangelio. Vamos a sufrir en la presencia del Señor. Claro. No vamos a sufrir como lo sufría Pablo. No vamos a sufrir lo que sufrió Pablo. Amén. Dice la palabra de Dios. Ahí viene lo bueno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le decía, muchos tomamos este versículo de una forma equivocada. Muchos tomamos este versículo y ni siquiera a veces sabemos de dónde proviene o de dónde nace este versículo. Tal vez muchos lo han visto en carros, muchos lo han visto en sus casas, pero sin embargo ni siquiera nos damos la iniciativa, ni siquiera se dan la iniciativa de dónde viene este versículo. Si alguno ha puesto este versículo cuando sale de la primaria, déjeme decirle que no tiene nada que ver este versículo con eso. Claro, gloria a Dios si lo logra. Pero Pablo no lo escribió porque logró una carrera universitaria. Pablo no escribió este versículo porque estaba tal vez sentado en su silla con clima, no. O tal vez porque hizo su casa, no. Pablo lo escribió porque viviendo en escasez, porque viviendo en la abundancia, viviendo abundantemente, viviendo humildemente. A Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Pablo sabía de que no podía con sus propias capacidades. Pablo sabía que no podía con sus propias fuerzas, sino que Pablo lo hacía todo porque las fuerzas que él provenía del cielo. Iglesia amada, ¿qué le quiero decir en esta hora? Que cuando usted logre algo, que cuando usted esté pasando pruebas, que cuando usted esté pasando angustia, déjeme decirle que no lo haga con sus propias capacidades, porque lo único que va a hacer es que va a fracasar. Sino que sus fuerzas provienen del Dios Todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente y omnisciente. Por eso, si muchos, cuando leemos Romanos capítulo 6, versículo 16, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.
Y ahí es donde dice Pablo: doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne aborrezco de la ley del pecado. Pablo dice: doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque sabía que sus pecados no lo podía borrar por sus propias capacidades, sino por eso le daba gracias a Dios, porque sabía que solo Dios lo iba a poder sacar del pecado que Pablo estaba viviendo. Amén. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Muchos tal vez nos preguntamos quién es Epafrodito. Epafrodito era como un mensajero que envió a la iglesia de Filipos para que le fuera a dar una ofrenda con olor fragante mientras Pablo estaba en la cárcel. Hay veces que tal vez nosotros como iglesia no podemos llevarle a alguien una ofrenda material, pero sí podemos llevarle una ofrenda que es la palabra de Dios, que es a la que esa persona lo va a llevar a la salvación. Tal vez no podemos darle cosas materiales o cosas que el mundo le puede ofrecer, pero sí le podemos llevar una ofrenda que es la palabra de Dios. Amén. Igual yo quiero que me acompañen, quiero que abramos nuestra Biblia y quiero que me acompañen al libro de Segunda de Corintios. Capítulo 12, versículo del 8 al 12. Cuando lo tengan todos me pueden contestar con un glorioso amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 12. Aquí habla sobre, al principio habla, si muchos lo vemos como tema, habla el aguijón de la carne. Si muchos sabemos que el aguijón de la carne era algo que a Pablo tenía en su cuerpo. Pablo tenía en la carne que le impedía dar la palabra de Dios, que a Pablo tal vez lo mantenía humilde. Pero ahí viene la poderosa palabra que da Pablo en Corintios. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un fuerte. Dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han dicho hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Amén. Dice la palabra de Dios: porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Cuando nosotros estamos alegres, cuando nosotros nos sentimos gozosos, claro que vamos a sentir la gloria de Dios.
Claro que nos vamos a sentir gozosos, claro que nos vamos a sentir felices, pero ahí va cómo nos vamos a sentir cuando estamos tristes, cuando nos sintamos tirados, cuando sintamos que ya no podemos más. Ahí está el problema, hermanos, que cuando nosotros nos sentimos tristes no queremos alejar de la presencia de Dios. Pero Pablo decía, el poder de Dios se perfecciona en mí cuando paso afrentas, cuando paso necesidades, cuando paso angustia, cuando paso tribulaciones. Amén. ¿Alguien de aquí alaba a Dios? Ahí está el problema. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos tristes? Bueno, obviamente nos vamos a sentir tristes, pero ¿cómo nosotros actuamos con Dios cuando estamos pasando problemas, cuando estamos pasando tribulaciones? Ahí decimos, Señor, ya no quiero nada. Señor, ya no voy a ir a la iglesia. No me siento bien. Y más de alguno de aquí les pasa que solo cuando viven en abundancia vienen a la iglesia. Que solo cuando tal vez tienen dinero, cuando tienen buen trabajo, solo vienen a pararse a la iglesia. Pero déjeme decirle de que no es así. A Dios hay que alabarle cuando estamos en los peores momentos, cuando estamos en los mejores momentos, cuando pasemos hambre, cuando pasemos angustia, cuando pasemos escasez, cuando vivamos en abundancia. Alguien de aquí alaba a Dios. No aprendamos solo a gozarnos en el Señor cuando nos sentimos felices, cuando cae el cheque, gloria a Dios, vamos a la iglesia porque hay dinero. Pero ¿cómo se siente cuando dice no tengo trabajo, no voy a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si no tengo dinero? Dicen algunos. A alguien de aquí le está cayendo esta palabra, hermano, porque no debe de ser así. Debemos alabarle a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez hacemos peores cosas. Pecamos, claro que sí. Pero sin embargo, su presencia de Dios nunca se aparta de cada uno de nosotros. Y esa presencia no lo podemos pagar con dinero. Esa palabra no lo podemos pagar con un cheque. Esa tristeza que Dios nos convierte en felicidad, no lo podemos pagar con ningún peso de este mundo. Por eso dice, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque tal vez muchos nos confundimos y cuando dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tal vez muchos están en duda, ¿por qué Pablo dice eso? Cuando estoy débil, me siento fuerte. Pero Pablo aseguraba que cuando él se sentía débil, el poder de Dios se perfeccionaba en Pablo. El poder de Dios se manifestaba, se gloriaba de mejor manera cuando Pablo estaba triste. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que cuando tenía gozo, ahí estaba la presencia de Dios. Pero cuando estaba triste también ahí estaba la presencia de Dios en Pablo. Así que nos fortalezcamos, así como lo fortaleció Cristo a Pablo, también hoy lo va a fortalecer. Hoy no va a salir de esa puerta igual. ¿Por qué? Porque yo vengo a predicarle una palabra del Dios que fortaleció a Pablo y que hoy mismo lo va a fortalecer, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. No tenemos a un Dios que cambia, no tenemos a un Dios que miente, no tenemos a un Dios que olvida la promesa. Alabado sea Dios. ¿Alguien de aquí alaba a Dios? Debemos confiar en el poder de Cristo. Porque tal vez, a veces, cuando nos sentimos débiles, tal vez nos queremos olvidar un poco de la presencia de Dios.
Pero déjeme decirle de que aún en el proceso, aún en la prueba, Dios está obrando en su vida. Aún cuando pasa necesidades, aún cuando pasa hambre, cuando no tiene dinero, Dios obra en su vida. Que no solo nos interesen las cosas externas, que no solo nos pongamos en mente en todo lo que podemos ver en el mundo, en toda la vanidad del mundo, en todas las cosas materiales, en todas las dádivas, en todos los regalos que tal vez el mundo puede ofrecer. Por eso el mismo Pablo decía, porque yo no miro lo exterior, sino miro lo interior. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi vida espiritual delante de Dios? ¿Cómo mi vida se fortalece aún en medio de las debilidades en Cristo? ¿Por qué le digo a esta iglesia? Porque hay personas que por su trabajo no vienen a la iglesia, que por fiestas no vienen a la iglesia. Siempre mira lo exterior, lo que hay en el mundo. Siempre prefiere quedarse viendo televisión en su casa. Siempre dicen, no, pues yo tengo doble trabajo, prefiero ir al trabajo, no a iglesia. Cuando un trabajo es de Dios, déjeme decirle de que no va a permitir que no venga a la iglesia. Cuando un trabajo es de Cristo, usted siempre va a estar en la presencia de Dios. No seamos avariciosos con el trabajo, hermano. No seamos avariciosos con el trabajo, porque eso solo nos hace apartarnos de la presencia de Dios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Las cosas externas que hay allá afuera? ¿O las cosas internas que lo va a llevar a vivir una eternidad allá con Cristo Jesús? ¿Qué prefieren? Imagínese cuando esté usted cara a cara con el Señor, rindiendo cuentas, y el Señor le diga, y tú le digas al Señor, Señor, he peleado la buena batalla. Muchos lo saben este versículo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Así que, hermanos, fortalezcámonos en el Señor. Aún en todo el mundo, aunque todo el mundo nos apedree, aunque todo el mundo nos queda ver tirado, pero siempre nos fortalezcamos en el Señor. Por eso el mismo Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, por eso fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo no le dice a la iglesia de Éfeso, fortalezcanse por sus propias capacidades. No, el Señor dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza para resistir toda acechanza del enemigo, para resistir todo aquello que las regiones celestes, que los dominios, que los principados vengan a tu vida. Tú vas a estar parado sobre la brecha. Así que fortalezcámonos en el Señor y en la potencia de su gloria. Amén. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Si usted ha venido a escuchar palabra hoy, déjeme decirle de que usted no se va a ir igual. Usted se va a ir fortalecido con la palabra de Dios. Usted se va a ir gozoso, usted se va a ir triste. Usted no se va a ir triste, usted se va a ir alegre. Ya ven, necesita reírse, ahí andan muy apagados. Dice, Dios utiliza nuestras imperfecciones y nuestros momentos más débiles para perfeccionar su gloria en cada uno de nosotros. Dice que para vivir, a veces decimos que Pablo era un hombre humilde, pero no era humilde porque comía frijolito. Déjeme decirle de que tal vez muchos dicen humildad es comer frijolito o huevito. No,
o vivir en ranchito. No, eso no es ser humilde espiritualmente. Vivir humildemente espiritualmente es cuando le decimos al Señor: Señor, cometo errores, Señor, tengo pecados, Señor, en ti pongo mis fuerzas, porque con mis propias fuerzas no puedo, con mis propias capacidades no puedo. Eso es ser humilde. No es, les repito, no es comer huevito, comer frijolito. Debemos depender de la gracia de Dios. Así que, hermanos, si hoy viene palabra de Dios, yo les digo en esta hora que nos gocemos en el Señor en todo momento. Que nos gocemos en el Señor cuando estemos tristes, cuando nos sintamos atribulados, cuando nos sintamos angustiados, cuando sintamos que ya no podemos más. Gocémonos en el Señor y entreguémosles todo, nuestras cargas, nuestros problemas, porque Él se los va a llevar todo. Entreguémosles todo al Señor. Fortalezcámonos en Él. Fortalezcámonos en su gloria. Fortalezcámonos en su poder. Fortalezcámonos en cómo Dios se manifiesta aún en nuestras debilidades, aún en nuestras angustias, aún en nuestras tribulaciones. Fortalezcámonos en el Señor. Porque si usted se quiere fortalecer usted mismo, como les había comentado, usted va a fracasar en su vida. Usted se va a apartar de los caminos de Dios. Déjeme decirle de que a veces el enemigo va a querer robar su bendición. Hay veces que tal vez no van a ser prueba de Dios, porque cuando es prueba de Dios, usted lo va a pasar. Cuando es un proceso que Dios le ha mandado, usted lo va a pasar. Pero ahora yo les digo, cuando el enemigo se quiera interponer en su bendición, ¿cómo usted va a estar parado? ¿Cómo usted se va a sostener? ¿Cómo usted va a pelear esa batalla que el enemigo le va a mandar a su vida? Porque déjeme decirle de que allá en el mundo, tal vez ellos viven felices, pero sin embargo uno como cristiano tiene que pelear. Uno como cristiano también tiene que sufrir en el evangelio. Uno como cristiano también tiene que ser burlado. Uno como cristiano tiene que ser humillado. Uno como cristiano tiene que pasar pruebas, claro que sí. Tiene que pasar procesos, claro que sí. El enemigo se va a querer parar, claro que sí. Porque la misma palabra dice que el enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir. Pero ahí les digo yo, ¿cómo nosotros vamos a estar parados cuando el enemigo se quiera interponer contra nosotros? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Usted cree que cuando el enemigo le quiera robar su bendición, usted se va a sostener fuerte? ¿Usted va a estar parado sobre la brecha? Por eso la misma palabra dice, por eso, vestidos de toda armadura, que es la palabra de Dios. Sostener la espada, que es la palabra de Dios. Estar parado sobre la roca, que es Jesucristo. Estar sostenido con la diestra de la justicia de Dios. Como le dijo a Jeremías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy quien te esfuerza. Yo soy quien te empuja y yo soy quien te sostiene con la diestra de mi justicia. Así que, iglesia amada, no tema, porque Dios está con usted. No se desanime, porque Dios está con usted. No se ponga triste, porque Dios está con usted. No se desanime, porque Dios está con usted. Dios pelea por usted. Dios está con usted en todo momento. Hay alguien que alaba a Dios. Dios es quien los esfuerza para seguir adelante.
Pero este mensaje, iglesia amada, Dios lo puso en mi corazón. Y yo sé que Dios lo puso en el momento correcto. Dios lo puso en el tiempo perfecto para que yo diera esta palabra. Porque yo iba a predicar 2 miércoles anteriores, pero el pastor me dijo: va a haber acción de gracia, gloria a Dios. Va a haber otra acción de gracia, gloria a Dios. Pero porque Dios ya sabía en el momento perfecto en que yo iba a dar la palabra que hoy es hoy. Y déjeme decirle, iglesia amada, de que hay unos hermanos que vienen sin fuerzas. Déjeme decirle que hay hermanos que vienen angustiados. Y por eso hoy ha recibido esta poderosa palabra que Dios ha puesto en mi boca y de que yo le he enviado de parte de Dios. ¿Hay alguien que alaba a Dios? ¿Hay alguien que alaba a Cristo? Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios. Porque el Señor en esta hora te ha dicho de que aún en las debilidades, yo te fortalezco. Aún en las debilidades, mi poder, mi gloria se perfecciona en tu vida. Porque aún en medio de la tribulación, yo estoy obrando en tu vida. No importa todo lo que haya pasado, iglesia amada. Solo Dios conoce todo lo que ha pasado usted en la trayectoria de su vida. Solo Dios conoce sus problemas. Solo Dios conoce todo lo que en este momento está pasando. Solo Dios conoce si usted está encarcelado, así como lo estaba Pablo. Pero en esta hora yo le digo, iglesia amada, de que no se desanime, porque hay un Dios que lo fortalece, hay un Dios que lo anima, hay un Dios que le dice: hijo mío, siga adelante, porque yo soy quien te fortalezco. En mi proceso todo se fue. Yo siento la presencia de Dios. En mi desespero, yo siento que a Dios a alguien le va a hablar en esta noche. Sentí que sola estaría y que todo no aprendamos a darle migajas a Dios, que sería mi final. Ese proceso que tal vez usted está pasando, esa prueba que tal vez usted está pasando en este momento, déjeme decirle de que el Señor lo va a fortalecer en esta noche para poder pasar esa prueba, esa angustia o ese proceso. Oh, bendito Dios. Que me falte todo. Los invito, iglesia, a todos aquellos que se han sentido débiles, todos aquellos que se han sentido atribulados, todos aquellos que tienen problemas,
Tu iglesia. Sola. Fortalécelos espiritualmente, Dios mío, Amor bendito de gloria. día y de noche me acompaña. Fortalécelo, Señor Dios mío, Hasta el Padre. proceso Fortalece su pude corazón. comprender Fortalece su el amor mente, Dios de mío, bendito de nunca gloria. deja de ser. Porque allá nos espera una morada que no es hecha por mano de hombres, sino una morada hecha por las manos del gran Jesucristo, del gran yo soy, del poderoso de Israel, del gran Yeshua, del todopoderoso, del león de la tribu de Judá. Menos el Espíritu Santo, Oh, que Señor. me quite todo. Oh, Señor, fortalece tu iglesia, Jamás podrán lograr fortalece tu iglesia, Señor. adorar y glorificar. Confiamos, Señor, en que en medio de las debilidades tu poder se perfecciona en cada uno de nosotros. Enséñanos, Dios mío, bendito de gloria, a no solo alabarte cuando tengamos abundancia, a no solo alabarte, a no solo exaltarte cuando estemos bien económicamente, sino exaltar tu nombre cuando padezcamos de necesidades, cuando vivamos humildemente, cuando vivamos en escasez. Enséñanos, Señor, a glorificarnos, que no solo en las victorias debemos alabar tu nombre, sino también en las caídas. Dios mío, bendito de gloria, alabado sea tu nombre, Señor. Oh, santo, santo, santo Padre. En mi proceso, Oh, Señor Dios mío, bendito de gloria. todos se fueron. Aquí está tu Espíritu Santo. Desespero. Los Aquí que está tu estaban huyendo. gloria sobre tu iglesia, Señor. Pensé que sola estaría Fortalece a aquellos y que todo acabaría. que han estado débiles, Señor. Sería mi final. Enséñanos, Padre, a ser como Epafrodito, Dios mío, bendito de Hasta en el gloria. proceso pude comprender A no llevar tal vez una ofrenda material, pero sí a llevar una ofrenda de palabra al necesitado, a llevar una palabra a aquellos que estén pasando afrenta, Dios mío, bendito de Que me gloria. falte todo, menos tu Porque tú nos has mandado a Que se cumplir vayan nuestro todos. ministerio, Dios mío, bendito de gloria. Espíritu Santo, Espíritu que Santo me de quite todo, pero Espíritu Santo de algo Dios. jamás podrán Uno, dos. lograr que yo deje Uno, dos, de sí. adorar y glorificar. Espíritu Santo de Dios, levanta tu mano hacia el cielo en esta noche. Todo lo que esté en este lugar, levante su mano hacia el cielo. Todo lo que respire, que levante sus manos en este lugar. Siento, Siento tu caminar. Espíritu Santo de Dios, tú te Mueves mueves, entre el pueblo. tú te mueves en el pueblo, Dios Todopoderoso. Trayendo sanidad. Tú te mueves entre el pueblo todopoderoso. Yo sé que estás aquí. Oh Dios, Dios, Dios en esa hora.